Bienvenidos a Palabras en Fuga Podcast. Bienvenidos a Palabras en Fuga Podcast. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter. Puedes seguirnos en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcasts, etc. Bienvenidos a Palabras en Fuga Podcast. Mi nombre es Javier Noel y hoy quiero compartir algo muy interesante con ustedes, que es cómo influye las palabras de los demás en nosotros, desde la infancia hasta la adultez. Vamos a ver esta interesante nota de psicologiamente.com, que eso lo recomiendo, muy bueno, y dice lo siguiente, y se pregunta la nota, y empieza así la nota: cómo influyen en nosotros las palabras que los demás nos dedican. Dado que el ser humano nace, dice acá, y se va construyendo en sujeto del lenguaje, gracias a las palabras de lo que los dotan sus padres y la familia, aprende a nombrar las cosas y a las personas, y también poco a poco a sí mismo. Incorpora frases que formarán el mundo que lo rodea, la que le enseña cómo reaccionar, cómo gestionar las emociones, cómo conseguir aquello que quiere, cómo describir y describirse. En definitiva, le dan herramientas para posicionarse. La influencia de los primeros 5 años es decisiva, es muy importante. Estas palabras, repertorio, serán las que salga al mundo, dejarán una huella. Además, las incorpora, las repite, incluso en ocasiones saca pecho de ello. Un ejercicio que se puede hacer fácilmente es prestar atención a las muletillas que se utilizan en la vida cotidiana y reflexionar a partir de ellos. Incluso las que no decimos en público y a todo el mundo, la que decimos frente al espejo. Se cree que son solo eso, frases hechas, por lo tanto repetirlas van fijando el hacer. El lenguaje y su participación en cómo nos vemos. Se suele oír estas frases muy características, que es: Carlos es muy simpático, María es muy dócil, Alberto es igualito a su padre, Ana es muy terca. Algunas de estas frases pueden resultar a veces aduladoras o casi un halago, y otras lo contrario. Lo que sí hacen todas es establecer un estereotipo, una etiqueta, y marcar un carácter, un rol. Están fijando un ámbito de movimiento, unos bordes. La palabra tiene un poderío descomunal y, sin embargo, el sujeto no es plenamente consciente de eso, impactan en él y harán que construya a partir de ellas, de la subjetividad de lo que las dota, su realidad. Pero es importante que la palabra y cómo pega directamente en nuestro inconsciente. Porque las palabras están cargadas de un peculiar significado, la que cada ser humano le atribuye. Cada palabra tiene un peso, un olor, un color, una temperatura, una calidad, una emoción. Por eso no es lo mismo estar feliz para algunos que para otros. Y eso es muy verdad. Lo bueno es que esto puede modificarse y puede trabajarse en ampliar esa connotación de las palabras o dotarlas de múltiples sentidos según el momento, el lugar y la conversación. Yendo más allá de las etiquetas. La asunción de roles, el simpático, la dócil, la cabezota, el igualito del padre, puede prolongarse en la vida adulta e impedir el desarrollo satisfactorio de algunos ámbitos y relaciones. Y esto es muy verdad. Si te dicen cabezón o gordito, y eso puede influir muchas veces en la adultez. Incluso puede también formar patologías como la anorexia o la bulimia, que puede estar relacionado a esto. No quiere decir que esté 100% relacionado a esto, pero puede haber algo. Que una palabra impactó y es como que te ves gorda todo el tiempo, inclusive cuando fue en el pasado.
O quizá te lo dijeron por otro motivo y también la interpretación está. Seguir tan al pie de la letra aquellos dichos de una manera de anclarse en un pasado que probablemente ya no funcione por desfasado. En muchos casos la permanencia en esos roles obedece una lealtad mal comprendida, una lealtad quien dijo esa frase, al ser de lo que se esperaba de ese sujeto. Y esto es muy verdad también, porque hay que ver de quién viene esa frase. Y lo digo por experiencia. ¿De quién viene esa frase? Obviamente no es lo mismo una frase de un ser que ni siquiera conocemos 100%, de un ser que nos quiere mucho como nuestros padres, nuestra familia. Eso también cambia mucho. Hay una tendencia inconsciente en permanecer fiel a aquello que fue, esperando un reconocimiento de alguien. La pregunta que deberá hacerse el paciente es si eso le es necesario, si le resulta útil en su vida actual. Se trata de pensar para quién se está actuando y qué está buscando con ese hacer. Los contenidos infantiles se conocerán en el análisis. Será en ese espacio donde se indague el vestigio inconsciente de esas frases hechas, de qué manera están trabajando, cómo posicionan al sujeto, etc. Porque el tiempo del inconsciente es diferente al tiempo cronológico, puede haber situaciones en las que revivamos psíquicamente nuestra infancia y una de aquellas frases no condicione el presente. Hay que trabajar para transformar eso, para construir frases nuevas que habiten el presente y desactiven y transmuten aquellas. A partir de aquellas construcciones infantiles pueden acontecer impedimentos psíquicos, formas que no prosperan de resolver algunos problemas, escenas que se repiten sin que aparentemente se encuentren explicación, limitaciones, miedos, contradicciones, y todo eso está dando pistas. Cuando no se le haya podido poner palabras, cuando no se haya conseguido transformar esos deseos, se transforman en obsesiones, en patología. Como dije anteriormente, el ejemplo con la comida o otras patologías que puede estar relacionado a esto. En todo esto hay un goce, incluso en el síntoma. El síntoma viene a mostrar eso, que no se ha conseguido desplegar de otra manera más saludable, que no se ha logrado poner en palabras. Es un modo de contar la historia del paciente sin que éste se dé cuenta, porque el inconsciente solo necesita y desea manifestarse. Quiere concretar aquello reprimido, y cuando no consigue hacerlo por la vía lineal, porque sería sumamente displacentero para la conciencia, lo hace disfrazado, revuelto, distorsionado. El psicoanálisis, un instrumento muy útil que pone su escucha para detectar cuáles son estas frases y creencias limitantes, que es permeable a escuchar aquello que se repite en el sujeto, indicándole lo que incluso no puede percibir desde la conciencia. A través de la interpretación se irán construyendo nuevas cadenas significantes que desactivarán antiguas y actuales creencias, dotándolo de otras perspectivas, entendiéndolas de un modo más rico y amplio, apreciando cómo puede ponerse en ese fenómeno, aprendiendo a tolerar que eso forma parte del pasado y que lo importante es lo porvenir. El proceso analítico. El paciente será quien haga el trabajo de construcción de las nuevas palabras, y estas se transforman, se cambian, permitiendo a la vez que sean otras más propias, más acordes al sujeto y a su tiempo, la que reconstruyan al sujeto. Muy buena nota de psicologiaymente.com, la verdad que es muy cierto, y yo voy a dar una pequeña reflexión a esta nota. Yo lo digo por experiencia. Es verdad que, por ejemplo, uno en la infancia recibe muchas palabras que no gustan o personas que te hicieron sufrir de chico. Muchas de las palabras o comparaciones que no fueron muy gratas. Y eso lo viví cuando era en mi infancia. Y obviamente me costó superar esas palabras porque realmente uno
la primera etapa de la infancia se las cree, esas palabras. Y después cuando uno es adulto, se cree ese personaje que muchas de las palabras de estos sujetos que dicen, y ese poder de la palabra, te marca en el adulto. Obviamente, como dice acá en la nota, hay que trabajarlo. Con el psicoanálisis, con un terapeuta, un psicólogo, etc. Para poder trabajar esto y poder entender que esas palabras están en el pasado. Está desfasado. Y siempre tenés que ver el porvenir, lo que va a venir, el presente y el futuro. Porque el pasado es parte de eso, del pasado. Como dice la frase, pasado pisado. Así que esto es lo que quiero que vean. Las palabras, todo lo que es el pasado, no hay que influenciarse por eso. Hay que vivir el presente, el vivir el futuro, como dije recién. Pero lo repito para que se entienda que es importante eso. Eso es mi opinión sobre la nota. Y es muy bueno entenderlo eso. Para poder ser mejores personas. Y no estar influenciados por estas palabras que muchas veces no son buenas. Y muchas veces sí. Pero los demasiados halagos o demasiados no halagos, o puede decir palabras que también te pueden lastimar, tampoco es bueno. Porque, por ejemplo, si a vos desde chico todo el tiempo te está diciendo vos sos un genio, o tú eres un genio, etcétera, etcétera, vos te vas a creer, o tú te vas a creer que eres un genio en la vida adultez, y en realidad después te pegas contra la pared con una realidad que es totalmente diferente. No quiere decir que no lo sea, sino que quizás tenés que trabajarlo y competir con los demás. Y eso también es importante. No creerse tampoco un genio contra los demás, porque puedes tener problemas después. Porque ahí hay que trabajarlo. La famosa humildad. Y también por el lado contrario. Por ejemplo, si te dijeron que sos un tonto, tampoco sos un tonto. Es lo mismo. Demasiado halagos o demasiado no halagos sería. Es prácticamente parecido. Entonces es importante vivir el momento y también el porvenir, como dice acá en la nota. Voy a recordar las redes sociales. Estamos en Palabras en Fuga Podcast en Instagram. Y estamos en Palabras en Fugas, con ese al final, en Twitter. Ahí nos pueden seguir. Prometo subir material a las redes sociales. Tengo poco tiempo, pero prometo subirlo. Espero que hayan disfrutado este episodio de Palabras en Fuga. Y nos vemos en el próximo podcast. Chau a todos y descansen. Gracias por escucharnos. Puedes seguirnos en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcasts, etc.